Empezaremos. Primero que nada, agradecer la, la invitación para tan honorable curso que está realizando el Colegio de Enfermeras, de Enfermeros de Arequipa, y que de verdad es una grata noticia que se esté capacitando a diferentes personales, de trabajadores, que básicamente todos están imbuidos en el tema de lo que es seguridad y salud en el trabajo y que es tan importante tener conceptos claros, básicos, que nos van a permitir tener como trabajadores y partes de una institución las posibilidades como para poder de alguna manera influir en el cuidado de nosotros mismos y de nuestros propios compañeros, de nuestros propios colegas, nuestra propia familia, que es el trabajo que al final y al cabo estamos. Primero empezaremos, pues, para indicar qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Primero que nada, tenemos que tener claro de que esto es un conjunto de diferentes elementos, los cuales se tienen que relacionar entre sí para poder permitir de diferentes aristas hacer y evitar básicamente dos cosas, que son accidentes de trabajo y que son enfermedades profesionales. Ese es el kit del asunto de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Repito, evitar accidentes de trabajo y evitar también enfermedades profesionales. Es en ese sentido que, al decir de la licenciada que me precedió en la ponencia, es muy importante tener en cuenta que esto no es un gasto, sino una inversión. Una inversión que definitivamente en el tiempo va a hacer ahorrar a la empresa en general, pero que lamentablemente a veces las entidades públicas no tienen ese concepto, no tienen esa visión, más bien lo consideran como gasto. Es gracias a la pandemia que básicamente el sector estatal, especialmente el tema de hospitales, el sector MINSA y el sector de salud, así como también la sanidad, tienen, obviamente hablamos también de la parte privada, se ha invertido en el tema de la implementación de un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto reviste como un reto, es un reto que se tiene que poco a poco reafirmar, ya se empezó a desarrollar. Y que esto, como estábamos diciendo, pues definitivamente redunda en el accionar de todos los trabajadores, no importando el grupo ocupacional al que pertenezcamos. Nosotros sabemos que ya lo han tocado también, existe para poder realizar diferentes actividades, tiene que haber una base legal. Esta base legal pues la da un marco, el cual actualmente sabemos que es la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y todas las modificaciones que se están haciendo, que va a permitir dar esa base legal como para que cualquier institución privada o pública, nos vamos a enfocar más en la parte pública, que es básicamente la razón de la presente ponencia. La ley 29783 es la que da la base legal para que pueda implementarse cualquier sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa pública. El decreto supremo, el 005, que fue más o menos en el año 2017, que fue promulgado, es la que va a permitir dar los instrumentos para que la ley se pueda aplicar. Y esto va a permitir que las diferentes empresas puedan desarrollar las actividades en pro del trabajador. Hay muchos dueños de empresas, déjeme por favor salir un momentito de la parte pública, hay muchos dueños de las empresas que piensan que el médico ocupacional o la licenciada de enfermería que se dedica a la parte ocupacional son parte sindical, son parte en contra del dueño, en contra del gerente, en contra de los directivos. Y es muy lamentable, muy penoso que muchos tengan esta visión.
que muchos tengan ese enfoque que en vez de gastar en posibles indemnizaciones cuando no se llevan bien a cabo el sistema de seguridad en el trabajo, entonces ahí es cuando dicen por qué no tomé pautas adecuadas como para permitir que no me pueda suceder esto. Pero eso es una realidad. La ley 29783 en su reglamentación pues ha tenido varias modificaciones que seguramente ya me parece dentro del programa, he visto que existe, ha habido una ponencia al respecto, que seguramente no los quiero aburrir al respecto, ha habido y han explayado en ese tema. Yo quiero, obviamente, ya redundar, ingresar de lleno a lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo, la importancia de este. Básicamente, como les estaba comentando, la finalidad de cualquier sistema de seguridad y salud en el trabajo es pues la prevenir incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en el trabajador. Entonces es ahí que el Estado empieza a cumplir una labor fiscalizadora. Y gracias a eso pues se da la ley 29783, cuando 30 años antes ya tenía Chile, cuando 40 años ya lo tenía Brasil, que lamentablemente estamos tan atrasados y que actualmente nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, en las diferentes empresas y obviamente en forma pública, es pues todavía está en pañales. O sea, no todavía se ha reafirmado. Como les digo, la pandemia es la que ha permitido dar un revuelo a pero todavía falta reafirmar. ¿Ya? Definitivamente la labor de los empleadores, es decir, los directivos, los gerentes, las diferentes jefaturas en la parte estatal, y la estatal como es de salud, básicamente es la que gestiona de alguna manera las herramientas que nos van a permitir hacer la prevención de las acciones para evitar los accidentes y para evitar también las enfermedades ocupacionales. En este sentido, son los trabajadores, los representantes de estos, los que definitivamente tienen un protagonismo muy importante para que podamos desarrollar las diferentes actividades. Porque el objetivo, al final, es promover una cultura de prevención en riesgos laborales en la empresa en la que normalmente nos estamos desarrollando nuestras actividades. Entonces, para que nosotros podamos implementar un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, nosotros tenemos que tener en cuenta, básicamente, tenemos que tener en cuenta los principios que tiene el sistema de seguridad en el trabajo, en la cual la participación es activa de los trabajadores. Ese es un principio fundamental. El mejoramiento continuo de este sistema de gestión de seguridad en el trabajo es crucial gracias a la participación de los trabajadores. Y que esto nos va a hacer implementar medidas de prevención y de protección. Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo va a estar dependiendo de principios, va a depender de una política, con la cual tiene que ser básicamente específica, tiene que ser clara y tiene que difundirse para que básicamente todos conozcamos las diferentes características que tiene esta política de prevención en seguridad y salud del trabajo. Igualmente, se tiene que tener una organización en este sistema de seguridad y salud del trabajo, que básicamente viene a estar determinado por todas las herramientas documentarias, normativas que nosotros tenemos, ¿no? Eso nos va a permitir hacer un liderazgo. Y eso también debe estar compartido con el comité, que más adelante vamos a ver qué implica ello. Después tenemos que tener, pues, la parte de la planificación. Y esa planificación tiene que necesariamente empezar con una línea de base, con un sistema que nos va a permitir tener objetivos claros, concretos y alcanzables. Eso es lo más importante. La supremacía de la realidad es la que va a permitir que podamos poco a poco mejorar nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y eso es pues el otro pilar, que es la mejora continua. Y al final, esto también estaba determinado por la evaluación, el monitoreo del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces,
No olvidemos, por favor, que la seguridad y salud del trabajo, el sistema de gestión, como la gestión básicamente son las diferentes herramientas que me van a permitir realizar para que pueda salir adelante algún objetivo. En este caso, por ejemplo, tenemos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que hay diferentes sistemas de gestión, sistema de gestión de calidad, sistema de gestión de planeamiento, pero que la ponencia actual es pues, de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Este sistema de gestión, como dijimos, es el conjunto de diferentes elementos que van a interrelacionarse en sí para evitar el accidente de trabajo y evitar la enfermedad profesional. ¿Perfecto? Eso quiero que lo tengan bien claro, por favor. Ya les he dicho cuáles son los principios en los que se basa un sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, que es la política, que es la organización, que es la planificación, que es también la mejora continua, y esto está muy de la mano de la evaluación, del monitoreo que tiene que tener el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, como ya también lo ha mencionado mi ponente anterior, básicamente tenemos que tener conceptos básicos. ¿Qué es un incidente y cómo llega a convertirse esto en un accidente? El incidente es previo al accidente, si es que no se controla. El incidente es un suceso que puede básicamente llegar a tener implicancias siempre y cuando ocurra. Pero, por ejemplo, como dicen, como se ve en la figurita. Nosotros podemos ver ahí una persona que está caminando sobre un piso mojado o un piso húmedo, que cuántas veces hemos nosotros pasado por esos temas. Y el peligro es que la persona puede caerse, puede golpearse, puede provocar un accidente. Pero como no se ha caído, llega a ser un incidente. Eso lo tenemos que controlar. Y como lo tenemos que controlar, entonces evitamos el accidente. ¿Y cómo lo vamos a controlar? A través, básicamente, de el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Eso lo tiene que mapear, eso lo tiene que verificar la persona encargada de este sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como repito nuevamente, el conjunto de elementos que se interrelacionan, que interactúan entre sí con el objeto de tratar de evitar los accidentes y enfermedades profesionales, ¿sí? Van a establecer esta política que me va a permitir tener bien claro qué es lo que quiero evitar. ¿Ya? ¿Y quién me va a ayudar ahí? Básicamente, los mismos trabajadores. Eso es muy importante. El incidente puede convertirse en un incidente peligroso, que es mucho más potencialmente riesgoso que pueda producir un accidente. En la parte inferior está básicamente la normativa de dónde se ha sacado estos conceptos para que podamos tenerlo claro. Seguramente esto lo van a compartir con el mayor gusto. Le entrego yo a los encargados para que puedan compartir con cada uno de ustedes. Muy bien. Acá en la figura derecha inferior podemos ver un camión que se ha volcado, ¿ya? Ese ya dejó de ser incidente y se convierte en accidente. Pero si ustedes pueden evaluar, hay dos personas que están viendo cómo se ha caído el camión. El camión que puede estar lleno es de gas o de gasolina y que si nosotros no tenemos bien claro que tiene que haber una medida de protección para que nadie se acerque al mismo, esto se va a convertir en un accidente peor a las personas que se encuentran mirando. Entonces, el incidente peligroso no es el camión que sea desbarrancado, sino, o que sea volteado, sino las personas curiosas, que puede ser el mismo dueño del camión, que se encuentran mirando cómo está el camión, cómo está este accidente que ha sucedido y se puede convertir en otro accidente. Entonces,
Esto convierte el accidente, el incidente más peligroso, potencialmente mucho más peligroso, lo convierte en un accidente de trabajo. Este accidente de trabajo, que puede ser súbito o puede haber estado latente en varias oportunidades. Por ejemplo, cuando tienen ustedes las gradas. En las gradas a veces les colocan, en cada peldaño, les colocan un protector de filo que normalmente se va desgastando. Y obviamente en las entidades públicas esto es pues muy común. Esto me pasa, por ejemplo, en el hospital en los que he trabajado, no quiero mencionarlo, ya, y que básicamente hay personas que se han tropezado porque no estaba muy seguro, no estaba bien anclado. Entonces, al bajar, normalmente, a veces con la rapidez de repente que hayan podido tener, se, se tropiezan y se produce un accidente peor. Más aún, por ejemplo, hay una cochera, ¿ya? Hay una cochera que tiene en la parte externa, ya terminando la cochera, como una pequeña pendiente de pasto que sirve como una situación de adorno, ya para el local, para el sitio. Pero hay personas que dejan su carro y bajan esa pendiente cuando no deberían bajar. Entonces, ahí se tiene que tener bien claro que cuando nosotros hacemos los diferentes elementos del sistema de seguridad en el trabajo, tiene que haber un letrero que diga no pasar, peligro, hasta ahí puede decir barranco, pero lamentablemente hay personas que pese a esos comunicados, a esos anuncios, igual lo hacen, porque pueden estar más cerca de donde van a ir y darse la vuelta, pues una pérdida de tiempo, etcétera, etcétera. Y ha habido muchos accidentes por no haber mapeado bien ese incidente. Es también el accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. Por ejemplo, si yo le digo a, al chofer, por ejemplo, ya, vamos a ver la ambulancia. La ambulancia está llevando a un paciente de un establecimiento A otro establecimiento de mayor resolución, de mayor referencia. Pero en el camino choca. Esto me ha pasado, por ejemplo, en mi hospital. La ambulancia estaba con un paciente y lo chocan por atrás, un policía. Lo choca por atrás y se da la fuga todavía el policía. Y entonces el de ambulancia con el paciente va y lo corretea al carro policía. Lo corretea, lo alcanza y le dice pues que por qué ha pasado, ¿no? Pero miren, pues, primero la negligencia de la policía, pero también vamos a ver en cierto grado la irresponsabilidad del conductor. Entonces ahí, ¿dónde está el tema del incidente? ¿Dónde está el tema de lo que no se pudo corregir? La actitud del chofer. La actitud del chofer debería haber sido corregida antes a través de una capacitación. Esa capacitación significa qué hacer en situaciones en las cuales yo puedo tener algún problema, porque definitivamente está manejando a velocidad. Y hay siempre personas que pueden haberse, imagínense un niño, hasta un perro que haya cruzado la calle intempestivamente y la ambulancia estaba a velocidad, inclusive con sirenas. ¿Qué sucede? ¿Qué tiene que hacer el trabajador? ¿Cómo va el chofer? ¿Cómo lo va a manifestar? Si no le hemos dado las herramientas, no lo hemos mapeado, entonces esta acción se convierte en un accidente de trabajo, sin necesariamente tener el daño el mismo trabajador. Hay un accidente de trabajo porque atropellar un perro, atropellar una persona, es un riesgo psicosocial, es un riesgo que definitivamente lo va a marcar al chofer. Pero si hubiéramos dado las capacitaciones para ver en situaciones cómo tiene que manejar, qué tiene que hacer, entonces definitivamente lo tendríamos más controlado. Entonces, esa acción que no hubo, lamentablemente,
la persona pasó de un incidente a un accidente. Espero que lo tengamos claro y si tienen dudas lo podemos resolver en en el camino. Rodrigo, no sé, o de repente quieren preguntar en esos momentos, tú les das tú das las pautas. Discúlpeme, ¿me están escuchando? Sí, sí, doctor. Si viene alguna pregunta o algo, por favor, pueden levantar su mano a través del chat para darles el pase, o si no, también la pueden formular en el chat para que el doctor responda. Claro, y me avisas, por favor. ¿Ya? Ya, Rodrigo. Muy bien. Entonces, siguiendo. También es, por ejemplo, común de que pueda yo, no llevando yo a un accidentado, no llegando a un paciente, pero hay carros que son administrativos. Y yo le podría decir al trabajador, corre, recógeme, por favor, a las 4 de la tarde. Y la persona va inclusive fuera de su horario. ¿Ya? Eso lo van a tocar seguramente después cuando toquen lo que es accidentes de trabajo, pero básicamente, si sucede algo, es accidente de trabajo porque lo ha ordenado el jefe y obviamente tiene que tener ciertos permisos que son papeletas de salida, etcétera, etcétera. Pero eso no debería suceder. Entonces es ahí lo que las jefaturas deben tener claro. No puede ser parte del proceso que puede ocasionar un accidente. Todo lo que pueda ocasionar un accidente es un incidente. Eso, por favor, tengámoslo claro, por favor. Es un suceso acaecido en el curso del trabajo en relación con el trabajo en el que la persona afectada no sobre lesiones corporales o en el que está, solo refiere cuidados de primeros auxilios. Es el incidente, ¿ya? Entonces, básicamente, el accidente va a ser pues un accidente leve, accidente que puede ser incapacitante, eso lo van a tocar seguramente más tarde. ¿Ya? Todo eso lo van a tocar más tarde. Es, como les digo, el objetivo de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, evitar estos y evitar las enfermedades profesionales. Muy bien, para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que tener claro, como les he mencionado, y para nuevamente repetir, una planificación y una programación estratégica. Tenemos que tener implementado un plan de repente de control, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos viendo? Para eso tenemos que tener una línea de base. Tenemos que ver qué es lo que en nuestra institución pueda ocasionar un peligro. Eso es una línea de base. Esa línea de base se tiene que estar escrita y una vez que tiene que estar escrita, tiene que controlarse. Y para eso tenemos que hacer un plan. Y esto nos va a permitir hacer una auditoría de todas las acciones que estamos corrigiendo y que va a ser básicamente con un monitoreo de lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Eso tiene que ser muy importante para que nosotros tengamos claro qué es lo que vamos a hacer. Existen diferentes modelos para poder implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Puede ser básicamente de repente con como les digo, una línea de base, que es la evaluación de dónde puede haber daños. Pero eso tiene que ser un trabajo no solo de una persona, tiene que ser compartido de varias personas. Y por eso se forman los llamados comités, que más adelante los vamos a ver. El comité El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el conjunto de personas que han sido elegidas por el total de los trabajadores y también han sido sindicadas por la dirección, por la gestión en sí. Es decir, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está formado por representantes de los trabajadores y por representantes de la gestión, que es de la dirección. Entonces, cuando una empresa tiene más de 20 trabajadores, se forma un comité. Cuando tiene menos de 20 trabajadores, tiene que tener no un comité, sino un supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
Pero como tiene más de 20 personas, entonces se forma las diferentes, los diferentes momentos para poder hacer la representación posible. Es decir, tenemos que elegir a nuestros trabajadores, quienes van a formar como representantes de los trabajadores en el comité. Y la dirección, dependiendo de cuáles son las actitudes y actitudes que pueda tener una jefatura, pueda tener un trabajador que es parte de la gestión, viene a ser, forma parte del comité. Me parece que también van a tocar el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo posteriormente, mucho más desmenuzado. Simplemente decir que este comité es paritario, es decir, que tiene que ser compar, o sea, tiene que ser no número impar, tiene que ser paritario, y aparte tiene que tener la misma cantidad de tanto de trabajadores, como también representantes de trabajadores, como la cantidad de representantes de la dirección, como representantes de la gestión. Esto como vamos a ver después, posteriormente, cómo es el monitoreo, entonces eso lo vamos a verificar. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos el comité, ya, ya tenemos esto nos va a permitir la evaluación, hacer una línea de base, vamos a tener que hacer un plan de acción. Este plan de acción va a ser básicamente de control, que me va a permitir saber dónde voy a intervenir. Y eso se llama jerarquía de controles. ¿Ya? Después de esa jerarquía de controles, voy a hacer un plan de capacitación, que básicamente es conocido programa de capacitación. Este programa de capacitación es como un plan, que va a tener un cronograma que se va a tener que cumplir, se tiene que ejecutar. Para ello, nosotros tenemos que basar, como les dije al comienzo, en los pilares del sistema de gestión, que son las políticas, que son los diferentes elementos como planeamiento, que son los diferentes elementos como el monitoreo, como es la supervisión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso básicamente me va a permitir implementar mi sistema de gestión de seguridad y del trabajo. Una vez que ya está implementado mi sistema y tengo mis comités, mi comité, perdón, entonces tengo que empaparme lo que me dice la ley, la 29783, la que va a darnos las pautas de qué es lo que tenemos que presentar, porque esto es transversal, porque yo como auditor o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, yo puedo ir a la empresa, al hospital Honorio Delgado y me tiene que presentar el sistema de gestión, obviamente a su realidad, pero transversalmente con otros hospitales, una serie de documentaciones que se llaman registros, que son los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud trabajo. Eso igual le voy a pedir a mi hospital, al Edmundo Escomel. Eso voy a ir al Rebagliati y me tiene que dar, siempre en la supremacía de sus realidades, porque no vamos a comparar el monstruo de Rebagliati por ejemplo, con mi hospital Edmundo Escomel, que estamos recién en complejidad creciente, que estamos poco a poco reafirmando y tratando de mejorar, recategorizar, para poder tener un nivel más en Arequipa, ¿no? Y eso redunda a la población. Pero básicamente, como ya tenemos formado lo que es el sistema de gestión, entonces tenemos que tener claro cuáles son los documentos de este sistema. Y está, como les digo, las políticas y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Estas políticas en el sistema público es básicamente dependiendo de a quién pertenecemos. Si bien es cierto, de salud es una empresa que se dedica a la parte sanitaria, es híbrida, es mixta, depende del Ministerio de Trabajo, pero también está sus actividades basadas en el ente rector que es el Ministerio de Salud. Por eso es híbrida, ya es paraestatal y obviamente tiene que alinearse a las políticas que tiene que tener el sector, ¿ya?
Entonces, estas políticas y objetivos en salud, por ejemplo, lo tiene que dar Lima. Y acá en Arequipa, los comités se llaman subcomités, no necesariamente en el MINSA. En el MINSA, el Honorio Delgado es un poco más independiente, ni siquiera la Jereza es la que pueda determinar, va a determinar la política, pero él puede a su supremacía de la realidad tener otra. Tiene que tener reglamentos internos, que es el famoso RIS, Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo. Es que para poder evitar los accidentes, que ni siquiera haya incidentes, es necesario también cumplir ciertas reglas. Esas reglas están basadas en el reglamento. Es como yo les decía, si una persona, yo no, si una persona se cae porque pisó mal por ejemplo, en la grada, pisó mal, dentro de su horario de trabajo, viene a ser un accidente de trabajo, pero ¿fue evitable o inevitable? Si se tropezó porque de repente estaba con su celular o de repente estaba distraído, era evitable. Pero si se tropezó en el peldaño que les digo, en el protector de filo, entonces sí fue evitable también, pero responsabilidad de la institución, porque deberíamos haber cambiado eso hace tiempo, pero no lo hicimos. Otro documento que también tenemos que presentar es el IPER-C. El IPER-C significa, que lo van a ver después mucho más detallado, es la identificación del peligro, la evaluación del riesgo y el control de los mismos. Identificación del peligro, evaluación del riesgo y el control de los mismos. Cuando yo identifico el peligro, entonces ni siquiera va a haber, y después lo evalúo ese riesgo y lo controlo, ni siquiera va a haber incidentes. He ahí la importancia del IPER-C. Este documento tiene que ser por puesto de trabajo y seguramente que lo van a ver después. Este IPER-C me va a permitir tener un mapa de riesgos. Ah, por favor, yo le puedo pedir a mi médico ocupacional, supónganse, yo tengo una zanja, ¿ya? Hazme un IPER-C de la zanja, ¿ya? El IPER-C básicamente es esa evaluación que puede ser locativa, ¿ya? De algún sector o de todo el hospital o de un servicio o de un puesto de trabajo. Ahora es en puesto de trabajo. Otro documento es la planificación de la actividad preventiva, ¿ya? Que básicamente son los planes. Otro es el programa anual, que está las capacitaciones, el tema del monitoreo de los agentes ocupacionales, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, esto está obviamente basado dentro de la ley 29783 y en su modificatoria, que es la 00512. Esta política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Que estábamos mencionando, es la que me va a dar la base legal, las pautas de lo que voy a tener que hacer. Y esto me viene, como les estaba mencionando antes, tiene sus principios, ¿ya? Tienen que ser necesariamente cumplidos, es obligatorio. Tienen que ser difundido a todos los trabajadores. Y cuando, por ejemplo, haya una supervisión de SUNAFIL o de su salud, todos tienen que conocer cuál es la política de, de la empresa, del sector. Y eso es responsabilidad del empleador. El empleador tiene que difundir y tiene que asegurarse. No solamente tiene que enviar por WhatsApp, no solamente tiene que enviar a sus correos, tiene que saber si lo ha leído, si ha habido esa adherencia a la entrega de que se ha realizado de toda la documentación normativa. Eso, por favor, tenemos que tenerlo siempre en claro. Es una responsabilidad que nosotros debemos siempre tener. ¿Ya? Esta política, como estábamos hablando, es la base legal que me va a permitir tratar de verificar nuestros objetivos de la empresa, de la institución. Después estamos hablando también del reglamento interno, del RIST, ¿ya? Que también tiene sus propios objetivos, y ahí está que las empresas con más de 20 trabajadores deben tener su propio comité, ¿ya?
y obviamente el cual tiene que tratar, es como un estatuto este reglamento, que básicamente ya ha sido estudiado, pero tiene que ser actualizado, como les digo, a nuestra realidad, a nuestra supremacía de la realidad. No puede tener este RIS el mismo pues en el Almenara, y no puede ser lo mismo pues en Goyeneche, o no puede ser lo mismo, por ejemplo, en el Colegio de Enfermeras, no puede ser lo mismo en Coca-Cola o en el BCP, no, no puede ser lo mismo. Cada quien tiene sus propias características que me van a determinar en mi reglamento. ¿Cuál va a ser el comportamiento? ¿En qué tengo que cuidarme para evitar necesariamente los accidentes y el, las enfermedades profesionales? Este reglamento, como les estaba mencionando, es básicamente, tiene que ser una responsabilidad de la empresa, del empleador, difundirlo. El reglamento, la política, el RIS y también básicamente los derechos y deberes de cada trabajador. Son documentaciones que se tienen que entregar de forma obligatoria los primeros días de cada año y con mayor razón a personas que son nuevas en la institución, no interesa a la fecha en que hayan ingresado. El hiper, como ya lo hemos estado viendo y seguramente lo van a verificar más tarde, y que básicamente es la herramienta fundamental, el eje que me va a permitir que mi sistema de gestión sea el correcto, sea el adecuado. El hiper viene a ser el eje, el pilar por donde va mis actividades desarrollarse. Mis capacitaciones, mi mapa de peligro va a estar en base a esa evaluación que tenemos en cada puesto de trabajo y los locativos, que viene a ser básicamente el hiper. Como hemos estado diciendo, el peligro es la situación característica intrínseca, es lo que nosotros tenemos que evitar para que no vuelva a pasar el accidente. El riesgo es la probabilidad de que pueda haber ese peligro, ¿no? Y que puede terminar en un incidente y luego en un accidente. Muy bien, ¿y cómo básicamente ya una vez implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cómo voy a monitorizarlo? ¿Cómo voy a ver cómo está mi, mi establecimiento? Básicamente, el monitoreo va a ser en base a lo que hemos estado comentando, a lo que hemos implementado. Hemos dicho nuestra política, hemos dicho nuestro IPRC, hemos dicho nuestro RIS, hemos visto el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, hemos visto de repente el tema de lo que está en boga, lo que es salud mental. Entonces, básicamente son seis, seis aspectos, seis pilares que me van a hacer la evaluación y que me van a permitir el monitoreo del sistema de gestión. Este monitoreo del sistema de gestión, entonces, tiene que primero, para monitorizar, tiene que ser el plan de mejora continua, lo que les estaba diciendo. Este plan de mejora continua que me la va a dar poco a poco las diferentes actividades que nosotros desarrollamos. Por ejemplo, en el IPRC hemos encontrado un riesgo. Este riesgo va a revestir un peligro, este peligro en incidente y el incidente en accidente. Pero este riesgo lo vamos a corregir, lo vamos a controlar. Vamos a hacer una jerarquía de controles. Una vez que hacemos la jerarquía de controles, asumimos las responsabilidades. ¿Quién se encarga de hacer esto? Pero, ¿quién es el que tiene que tratar de supervisar eso? Nuestro comité. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? Le dice al médico ocupacional o a la enfermera ocupacional, mira, se ha notado esto, ¿cómo vamos a hacer? Y entonces, en el comité, que hay representantes de la dirección, se le dice, tenemos que arreglar o sacar los protectores de las gradas, de los filos de las gradas, para evitar accidentes, porque es un riesgo. Ese riesgo va a ser un peligro. Y ese peligro al final va a producir un accidente que puede provocar hasta la muerte, si el golpe ha sido fuerte, etcétera, etcétera. Entonces, el representante del empleador que está en el comité, básicamente va en sus reuniones de gestión, porque todas las instituciones
tienen pues las jefaturas que reunirse para ver sus problemáticas y cómo lo van a resolver en prioridades. Entonces, agarran y dicen, ¿saben que hay un pedido del Comité de Seguridad Nacional del Trabajo que indica que puede hacer esto, es un riesgo que puede terminar un peligro? Entonces, ahí dice, cambiemos todos los filos, o por lo menos los que están más malogrados. Entonces, evitamos el incidente y obviamente el accidente, y se queda solamente que se quedó en un riesgo. ¿Perfecto? Entonces, eso es fundamental. Y eso es parte de la mejora continua. El otro, el otro tema para evaluar, para monitorizar mi sistema de gestión, básicamente es vigilar la salud de mis trabajadores. Ahí viene a ser el tema. Eso lo va a tocar un poquito después. El otro pilar que nos ayuda básicamente para la evaluación y monitoreo del sistema de seguridad es el IPER. Este IPER, que el IPER C, es que es la identificación del riesgo, ¿no? Tenemos que valorar y tenemos que identificar y verificar, básicamente, cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros que me van a colocar un incidente o un accidente. Eso, por favor, tenemos que tener bien claro y todos tenemos que ser protagonistas del mismo. Eso, el hiper viene a ser, como les digo, el eje, la herramienta fundamental que me va a permitir desarrollar los diferentes controles para evitar cualquier incidente. Si no tengo el hiper, por más que tenga formado el comité, por más que tenga mi política, por más que mapee mi mejora continua, definitivamente el trabajo es a medias, no se va a desarrollar adecuadamente. Y para eso tenemos que hacer de que mi comité se reúna todos los meses, mínimamente una vez al mes. Y ese tiempo tiene que estar es parte del trabajo del trabajador. Eso, como les digo, lo va a tocar otro ponente en cuanto a lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, esta evaluación, este monitoreo de mi sistema de gestión es verificar que se reúnan una vez al mes mínimamente el comité. Y este comité para reunirse tiene que tener un quórum. No es que se reúnan solamente los representantes de los trabajadores y ningún representante de la dirección. No, entonces no tiene quórum adecuado, porque tiene que ser equitativo, eso ya lo van a ver después. ¿Ya? Entonces, estamos hablando primero del plan de mejora, estamos hablando de nuestro hiper, estamos hablando de lo que es el Comité de Seguridad en el Trabajo. Otro tema fundamental en la supervisión y monitorización son los planes. El plan anual. Este plan anual básicamente obedece al hiper C de que yo he desarrollado anteriormente. Porque ya evalué, ya vi, el plan tiene que ir a ello, es parte. Pero también el plan me va a permitir saber cuáles son, con un cronograma, qué es dónde tengo que actuar, dónde tengo que ir, dónde tengo que ir a evaluar, dónde tengo que ir a verificar. ¿Ya? Ese plan es muy importante. El otro punto que me va a ayudar también para poder mejorar, en otros países lo hacen en forma independiente, que es el tema de salud mental. Eso lo hace mucho en Colombia, en Chile también, pero en Colombia sí lo tiene más desarrollado. Salud mental viene a ser otro pilar, otro ítem, no viene a ser como parte de la vigilancia de la salud del trabajador, que como le digo, lo vamos a ver más ratito. Este tema de salud mental hoy en día reviste muchísima importancia, sobre todo en Arequipa. En Arequipa, recuerden por favor que somos el primer departamento, la primera provincia en el Perú de la alto porcentaje de suicidios que tenemos. ¿Ya? Entonces, ahora la salud mental reviste muchísima importancia. Y es ahí donde tenemos que tratar de identificar algún riesgo, especialmente psicosocial. Imagínense, por ejemplo, Liderman, EPCOP, que son empresas de vigilancia. Esas empresas de vigilancia, hay muchos que llevan armas. Imagínense que esta persona, presionada por alguna situación X, saque su arma y empiece a disparar.
Entonces, ahí no todos pueden tener pues esta posibilidad de tener armas. Tienen que tener bien verificado, bien evaluado su tema de salud mental. ¿Ya? Eso es muy importante. Y para último, el otro ítem, el otro pilar que digo yo, es para la monitorización y evaluación del sistema de gestión de salud y salud en el trabajo, es la vigilancia de salud de los trabajadores. Esto es el punto más débil que tiene cualquier empresa pública. Sobre todo, por ejemplo, a ver, la UNSA. Por ejemplo, el tema del gobierno regional. O, por ejemplo, inclusive la SUNAT. El hecho de que una persona tiene que verificar cómo está su estado de salud anualmente se llama examen médico ocupacional anual. Eso se llama EMOA. Pero que tiene que determinar, dependiendo de la actividad que pueda hacer, puede ser anual o puede ser bianual, o sea, cada 2 años. Anual o cada 2 años, dependiendo del riesgo del trabajo que uno tiene. Entonces, obviamente, cuando me voy, ceso, se llama examen médico de retiro. Examen médico ocupacional de retiro, EMOR. El otro examen, antes de ingresar a cualquier trabajo, se llama preocupacional y se llama EMPO. Entonces tengo el EMPO, el EMOA y tengo el EMOR. También está de cambio de puesto de trabajo. Si, por ejemplo, la persona se dedica a la limpieza y por X motivos, lamentablemente, ya no puede barrer, ya no puede limpiar, entonces la cambio de puesto porque todavía es nombrada, entonces le cambio de puesto, no la puedo despedir, la cambio de puesto. Y al cambiar de puesto ya tiene otro peligro, ya está con otro riesgo. Entonces tengo que poner el otro hiper para esta misma persona, pero a otro hiper porque depende del puesto en el que se va a desempeñar. Una persona que, por ejemplo, una persona que maneja un carro administrativo, una ambulancia, y por un accidente se queda sin un ojo. Esta persona ya no puede trabajar como chofer. Entonces, ¿qué se hace? ¿Lo despido? No, para eso ya hay más herramientas. El médico de salud ocupacional o la enfermera de salud ocupacional, dependiendo de la cantidad de trabajadores que haya, eso en paréntesis, cuando una empresa tiene más de 500 trabajadores, es obligatorio que tenga que tener un médico ocupacional por lo menos 6 días a la semana, durante 6 horas. Pero si tiene menos de 500, antes era 200, antes menos de 500, entonces puedes tener un médico que pueda trabajar 2 veces por semana. ¿Ya? Eso es como paréntesis. Entonces, este chofer va a tener que cambiar de puesto. Pero para eso yo tengo que comunicar a mis recursos humanos, porque yo no voy a cambiar el puesto. Yo no voy a decir, ¿sabe usted? Se cambia. No, eso lo tiene que decir el jefe de recursos humanos. Nosotros simplemente evaluamos el riesgo. ¿Para qué? Para evitar el peligro, para evitar el accidente de trabajo, para evitar la enfermedad profesional. Eso es lo que nosotros tenemos que determinar. Por ejemplo, qué sé yo, en una UGEL. En la UGEL hay una persona que está embarazada. Está embarazada y vive o trabaja en Chivay, ¿ya? Trabaja en Chivay y está pidiendo su cambio. Entonces yo como médico ocupacional tengo que evaluar su riesgo y puedo determinar por eso la gravedad en cuanto es la posibilidad de que pueda tener este peligro que pueda indicar un accidente. Pero entonces, ¿recomendaría el cambio de locación? O sea, me refiero de que sí la pueden mover para Arequipa por una cuestión de trabajo, no, descansos médicos. Pero no así, por ejemplo, que una persona tenga cáncer. Ahí varía. Y todavía si el cáncer está en pleno estudio, no que ha sido hace 3 años. Esa persona, si bien es cierto, no está de alta oncológica, pero sí está establecida. Entonces, definitivamente eso tenemos que mapear, ¿ya? La vigilancia se refiere a que todos los años o cada 2 años yo tenga que pasar un examen médico en el cual se está basado en un perfil.
este perfil es el que me va a determinar qué tengo que pasar. No todos van a pasar lo mismo y por eso se clasifica en un perfil operario, un perfil administrativo. El administrativo, dependiendo en qué empresa estamos hablando, por ejemplo, en el sector salud, todos los médicos, enfermeras, todos los grupos ocupacionales asistenciales, básicamente son perfiles administrativos. No, es muy diferente como, por ejemplo, el técnico de enfermería. Ellos básicamente son operarios. Entonces, no es lo mismo que lo que yo voy a pedir al administrativo. Y es diferente también para el chofer, el de ambulancia, el carro de administrativos. No, es diferente, porque mi evaluación es distinta. En el administrativo voy a enfocar más el tema del riesgo disergonómico, sentado. En cambio, en el de operario, el riesgo ergonómico, pero porque limpia, porque jala, porque empuja, etcétera, etcétera. Entonces va cambiando el perfil. Y ese perfil, ¿quién lo tiene que hacer? El médico ocupacional. ¿Por qué? Porque obviamente él, al evaluar el puesto de trabajo de cada trabajador, dice, este perfil tiene que ser ad hoc para esto. Existe una directiva que es la 312, la que me va a permitir y me ayuda para poder hacer este perfil. Tampoco es al criterio de cada médico ocupacional. Eso no es así. Entonces, ¿por qué reviste importancia esta vigilancia de la salud de los trabajadores? ¿Por qué reviste? Reviste importancia porque muchos de las empresas públicas no tienen la posibilidad, porque es un gasto. Esto tiene que hacer el empleador. Ese gasto lo tiene que hacer el dueño de la empresa, el empleador. Tiene que decir, vayan a tal clínica para que les pasen este perfil. Lamentablemente en el Perú la formalidad es cara. Lamentablemente en el Perú ser formal es caro. Impuestos, etcétera, etcétera, es caro. Entonces, básicamente, tenemos que tener clínicas que ya han sido acreditadas para poder dar el servicio. No es que cualquier clínica tampoco. Dan el servicio y tiene que uno confiar en lo que están haciendo, porque definitivamente, no sé si se acuerdan ustedes cuando había el tema de los brevets. Yo me acuerdo obviamente, cuando era mucho más joven. ¿Qué pasaba? Que imagínense que había médicos que daban 20/20 de su agudeza visual y la persona tuerto, o sea, con un ojo, 20/20. ¿Todo para qué? Para tener un breve. Y lo peor de todo, como tenía llamadores, ya como tenía llamadores, agarraba y como le observabas, no puedes, etcétera, no puedes manejar, estás con un ojo nada más. Peor todavía si vas a manejar maquinaria pesada. El jalador le decía, ¿sabes qué? Me estás rechazando a mis pacientes, a mis clientes. Entonces, no te voy a dar pues a ti, voy a darle a otra clínica. Entonces, lamentablemente se mercantiliza la salud. Pero ese es otro tema. Entonces, ahí nosotros tenemos que confiar en la clínica, la que va a determinar estas evaluaciones, que me van a asegurar, que me van a garantizar de que que adecuadamente pasar, eh, tiene que adecuadamente pasar para que podamos tener claro que no va a tener accidentes y no va a tener enfermedades profesionales. Hay muchos trabajadores, por ejemplo, en empresas que trabajan con polvillo fino, ¿no? Con tierra, etcétera, etcétera, con residuos, remanentes de metal fino, pintura, etcétera, que a veces, primero, se hacen los sordos. ¿Por qué se hacen los sordos? Por ejemplo, en una central de esterilización, que está el motor ahí, básicamente agarran y después de un tiempo dicen que están sordos. Y en la clínica ocupacional dice porque está sordo. Tengo que creer en la clínica. Y pasa a otra clínica y no tiene otra condición. ¿Por qué? Porque el hecho de quedarse sordo en el trabajo es una enfermedad profesional y eso es una indemnización. Esta es una indemnización.
Igual en los choferes. Obviamente las empresas que se dedican a los hidrocarburos, a la distribución de gasolina, etcétera, eso lo tienen mucho más mapeado, ¿no? Igual que en el sueño. Imagínense una persona que maneje y también tenga sueño. Definitivamente el apnea del sueño es un tema que está revistiendo mucha importancia hoy en día. Entonces, este punto muy importante no lo estamos haciendo en el sector público. ¿Por qué? Porque no tenemos dineros, el Estado no tiene dinero como para poder ese gasto. ¿Cuánto está un examen hoy en día? Mínimo, mínimo, mínimo. La empresa Alcides Carrión, no quiero hacer la propaganda, pero está cobrando, por ejemplo, 40, 50 soles, me parece. Me parece, no estoy seguro. Antes estaba 200 soles el examen. Ahora ha bajado porque hay más competencia. Entonces, esto viene a ser en forma general, en la evaluación y el monitoreo que tengo que tener de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema de gestión de salud en el trabajo, dentro, como hemos dicho, del IPER, ¿ya? Me va a dar los mapas de riesgo, estos mapas de riesgo, donde me van a decir básicamente dónde hay riesgo eléctrico, riesgo de incendio, ¿ya? Esos son los locativos, es el mapa de riesgo, que básicamente me van a determinar qué es lo que tenemos que controlar. Y obviamente el sistema de gestión, como ya lo mencioné anteriormente, tiene que dar el registro de diferentes documentos, ¿ya? Uno de ellos, como ya lo hemos hablado, que es el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? Esta es la estructura que tiene que tener todo plan, que lo tiene que realizar el médico ocupacional o la unidad de seguridad y salud en el trabajo, que por ejemplo en salud ya hay y existe en cada hospital, ya tienen su propia unidad de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, tiene sus bemoles, pues el plan de anual de seguridad y salud en el trabajo, tiene sus alcances, ya los objetivos, las metas, y esto va ¿cómo voy a medirlo? ¿Cómo voy a evaluar y supervisar mi plan? Para eso, yo tengo que hacer mis indicadores KPI. Estos indicadores ya me van a decir en qué nivel estoy alcanzando mis diferentes objetivos que he realizado y si las actividades que estoy haciendo están bien. Este plan no es igual al del año pasado, porque cuando yo hice el control de mi hiper, seguramente ya lo mejoré. Entonces no puede ser este plan, tiene que ser otro. Y tengo que de repente tengo que verificar y evaluar otras situaciones de emergencia que, como les digo, en la supremacía de la realidad va variando, cambia. Muy bien, quiero ir a los registros que tiene que tener, los registros obligatorios que tiene que tener el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que básicamente es este formato de SMART que se ha realizado, que lo he hecho, ¿ya? Son los diferentes registros que tenemos que tener. Normalmente son 10, dependiendo también del tamaño y lo grande que pueda ser una empresa. Pero sí, sí o sí son 8. ¿Ya? Pero ahí, como les digo, dependiendo del tamaño, son 10. Pero también algunos lo consideran que puede ser 8. Esto obviamente dentro del marco legal, de la base legal que nosotros ya tenemos, que es la 29783, como está en la parte de abajo, el artículo 33. El registro obligatorio, que básicamente es la investigación de la causa de los accidentes, todo accidente, inclusive incidente, pero todo accidente de trabajo tiene que ser reportado en un formato especial. Ese se llama registro de accidentes de trabajo. Para eso se tiene que determinar el horario. Por ejemplo, ya les dejo esa pregunta. Un trabajador ingresa a las 7 de la mañana y su horario de salida es 7 de la noche. Pero se quedó conversando, pues, ya, y a las 9 de la noche se va a retirar, ya no tenía turno, y se resbala y se cae.
ese accidente de trabajo está dentro de la institución. Y ni siquiera marcó su hora de salida. ¿Es accidente de trabajo? Ahora, otra situación. Por ejemplo, yo soy jefe y me voy ahorita a las 11 de la noche, voy a revisar, voy a verificar algo. Y se cae la persona. Bueno, yo no, otro jefe ya. Se cae la persona. Entonces, ¿es accidente de trabajo? Ahí es esas situaciones las que me van a hacer la disquisición si es o no. No todo es accidente de trabajo, por más que ocurra dentro del establecimiento. En el caso del jefe, sí, porque el jefe no tiene horario de salida. No tiene, tiene que estar las 24 horas. Si me llaman 2 de la mañana, tengo que ir. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que resolver algo. Entonces, este registro de accidentes de trabajo me va a permitir saber cuál es el tema de la accidentabilidad que tengo en mi empresa. Y esta accidentabilidad me va a hacer la epidemiología de mi propia empresa. Este programa de prevención y promoción de la salud, ¿ya? Es gracias a a la verificación de mi índice de accidentabilidad. ¿Por qué se ha caído? ¿Dónde se ha caído? ¿Cómo? Peor si todavía ha pasado 2 veces con otro trabajador más. Eso es fundamental, ¿ya? Y así tenemos, por ejemplo, el otro registro que viene a ser el monitoreo de los agentes ocupacionales. Los agentes ocupacionales, como también he visto que lo van a tocar en otra ponencia, es muy importante. Imagínense que ustedes trabajan en archivo y están en archivo con una luz tenue. Yo tengo que hacer el mapeo del agente ocupacional de la luminosidad. Tengo que mapear el tema de el riesgo químico, físico, biológico. Hay diferentes agentes ocupacionales. El ruido. Todas esas dosimetrías me van a permitir indicar si es adecuado o no el ambiente donde estoy trabajando. ¿Y qué es lo que me puede provocar? Y ahí viene el riesgo. Y posterior, peligro. Y posterior, incidente. Posterior, accidente. Y por último, bueno, no en la misma cadena, pero sí la enfermedad profesional. Entonces, ahí viene la importancia de tener este monitoreo. ¿Las empresas públicas podrán hacerlo? No, porque ellos mismos no pueden ser juez y parte. Tienen que contratar a otra empresa privada. Por ejemplo, en salud lo hace CEPRIT, porque CEPRIT, si bien es cierto, es parte, es un anexo de salud, es la que verifica más y tiene esas herramientas. Entonces, estrictamente lo podría hacer, no, pero lo hacemos porque de alguna manera tenemos que mapear, monitorizar qué es lo que estamos, cómo estamos trabajando, ¿ya? Eso es el otro registro, ¿ya? Es otro registro que me va a permitir verificar cómo estoy trabajando, ¿ya? Son las inspecciones internas que debe tener en el trabajo todos los trabajadores, todos los servicios. ¿Qué es lo que voy a, a verificar, por ejemplo? Por ejemplo, a ver, se me ocurre, voy a inspeccionar el área de admisión. En el área Doctor, de admisión, disculpe. perdón. Doctor, sí, vamos cerrando, por Ah, favor. Ya ya, estamos perfecto, contra el perfecto. tiempo. Gracias. Sí, sí, sí. Es que a veces me emociono y empiezo a dar más del tiempo que tengo que tener. Muy bien. Esto me va a permitir, por ejemplo, en admisión, mapear cómo están sus sillas. Si hay algún riesgo de que puede tener caídas, que puede tener alguna situación que puede revestir algún peligro. ¿Ya? Acá también está el registro estadístico, ya que es otro documento obligatorio que tiene que tener que tiene que tener nuestra empresa, ¿ya? Después está el otro registro que básicamente es el de capacitación. Este tiene que tener un programa, ¿ya? El otro, acá eso más bien, el almacenamiento de todos estos registros va a depender
de lo que podamos encontrar. Acá está bien claro, si son de enfermedades ocupacionales, no puedo eliminar este registro 20 años. No se puede eliminar. Perfecto, espero que esta charla, esta capacitación pueda permitirles tener bien claro qué es un sistema de gestión y la importancia que tiene el mismo. Este sistema de gestión viene a ser el eje sobre el cual nosotros podemos desarrollar todas las actividades. Y ven ahí la importancia de cada uno de ellos, unos mayor que otros, y lo que deviene de cada uno de ellos. Gracias totales.